¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es diferencia entre vectores. Ya hemos visto la suma entre vectores. Hemos visto que un vector se puede multiplicar por un escalar, que de hecho vamos a aplicarlo acá, y ahora vemos la diferencia entre dos vectores. Empezamos de forma general hablando del vector A con su módulo A y su dirección alfa, representado con la letra alfa. Tengo el vector B con su módulo B y su ángulo respecto al eje polar o el eje positivo x beta. Y queremos hallar la diferencia D, es un nuevo vector, el vector diferencia es un nuevo vector, que lo representamos así, que viene precisamente de la diferencia entre A menos B en este caso. Entonces recordamos que cuando tenemos una diferencia, al término de lo cual se resta es lo que llamamos el minuendo. Entonces, del cual restamos es el minuendo y el término que restamos es el sustraendo. Ese es el lenguaje de la diferencia o resta. Sustraendo. Bueno, pues en base a eso sabemos que la diferencia o resta es un caso especial de la suma, porque yo puedo escribir esa expresión de arriba aquí de esta manera. Ya sabemos que más por menos me da menos, entonces esto es lo mismo de arriba, pero esto me permite ver que la diferencia es la suma entre dos vectores, que sería el vector B, el vector A, sumado con el negativo del vector B. ¿Y cómo obtengo el negativo del vector B? Pues es un vector que está multiplicado por menos 1, y eso me dice que el vector menos B es un vector que tiene el mismo módulo del vector B, está en la misma dirección, en la misma línea de acción, pero tiene sentido contrario. Entonces, y yo ya sé sumar vectores, por ejemplo, por el método del paralelogramo. Entonces vamos a hacer la suma del vector A con el vector menos B. Para eso, pues aquí ya dibujé al vector A, ya lo trasladé de esta primer dibujo acá abajo. Lo mismo hice con el vector B y vamos a continuar de la siguiente manera. Voy a dibujar el vector menos B. ¿Cómo lo obtengo? Pues prolongando la línea de acción, tiene la misma línea de acción, entonces lo dibujo de la siguiente manera. Dibujo la línea de acción así, de esta manera. Ahí está, para que tengamos la misma línea de acción. Ya sabemos que el vector B va a tener una diferencia en su dirección de 180 grados, y entonces trazo aquí la línea. Ahí está la línea de acción. Ahora tomo el mismo módulo del vector B. Aquí tenemos 22 centímetros. Tomo los mismos 22 centímetros para que represente el mismo módulo. Pongo una marquita. Y hasta ahí llega mi vector. Le pongo su punta de lanza. Y entonces este nuevo vector, este es el vector menos B, el negativo de B, el vector menos B. Entonces voy a sumar el vector A con el vector menos B. ¿Cómo lo sumo? Pues puedo usar el método de paralelogramo, como decíamos. Entonces ya conocemos este método, lo repasamos, nos sirve aquí de repaso. Ya sabemos que alineamos una regla con el vector, en este caso el vector A, y voy a correr esa regla hasta donde termina el otro vector. Entonces hacemos la siguiente operación. Aquí está. Sale, ahí va. Ahí está alineada, y la escuadra que alineo es la que desplazo. Y la desplazo hasta donde finaliza mi vector menos B, que sería ahí. Entonces a auxiliar. Y ahora voy a trazar una recta paralela al vector menos B en el extremo del vector A. Sería lo siguiente. Lineo. Ahí está alineado, y desplazo. Desplazo, y ahí está.
Y ahí hago mi trazo. Y entonces el vector suma de A más menos B, pues es este vector, el que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas, que sería este. Entonces, este es el vector diferencia. Es el vector que buscábamos. Le llamamos el vector B, que viene de sumar el vector A más el negativo del vector B. Es decir, lo que está arriba, A menos B. Es el vector A menos B. Pero también nos podemos dar cuenta de otra cosa, de otra situación. Tenemos también lo siguiente. Yo me doy cuenta que este vector es equivalente a este y que esto es equivalente a esto, de tal forma que yo puedo trazar, unir el vector que va del extremo del vector B al extremo del vector A, y este vector es igual a este, es decir, esa es la diferencia. Entonces, toda esta construcción nos lleva a concluir que el vector diferencia es aquel vector, trazo mis dos vectores en el origen del plano, del eje del sistema polar o del sistema cartesiano, y una vez que los pongo ahí como vectores concurrentes, el vector diferencia es el que va del extremo del sustraendo al extremo del minuendo. Ya en la práctica no tengo que hacer toda esta construcción me permite llegar a esta reducción, concluyendo, ¿verdad? El vector diferencia entre dos vectores es aquel que va del extremo del sustraendo al extremo del minuendo, que en este caso es el vector A, y esa sería nuestra regla para hacer la diferencia entre dos vectores, y que a continuación vamos a llevar a la práctica ya en un caso concreto. Bien, vemos un ejemplo concreto. Dice dado los vectores A con esas características y vector B, hallar la diferencia, hallar el vector diferencia A menos B. También nos pueden pedir la diferencia B menos A, que sería un vector que tendría sentido contrario de A menos B, como pueden ustedes corroborar fácilmente. Pues tenemos los vectores. Ya sabemos que lo primero que dibujamos aquí está el origen del sistema polar, el eje polar. Eso ya lo hemos visto, ya para nosotros esto es muy fácil. Entonces el vector A tiene un ángulo de 34 grados. Mido mi ángulo correctamente y estaría acá. Y el vector B tiene un ángulo de 133 grados. Aquí son 90, 100, 110, 120, 130 y 133 grados. Estaría aquí. Ahí están mis líneas de acción, mis marcas para los ángulos. Trazo las líneas de acción, que sería así. Entonces mi línea de acción del vector A, que sería esto, la línea de acción del vector B, que sería esto, es otro color aquí, para que quede más claro. Vamos a azul, y sería así. Tenemos esta línea de acción. Vamos a usar la escala de que un centímetro son 20 unidades, de tal forma que el vector A queda representado, como pueden corroborar, con 36 centímetros. Aquí está nuestra escala. Un centímetro equivale a 20 unidades. Entonces 720 unidades son 36 centímetros, medidos desde el origen del vector, y llegaría hasta acá. Le ponemos su punta de lanza para que esté bien representado nuestro vector A, con su módulo equivalente a 720 unidades y su dirección de 34 grados. Vamos con el vector B, lo dibujamos y tenemos que este vector tiene una dirección de 133 grados y su módulo quedaría representado con, de acuerdo a la misma escala, con 40.5 centímetros. Que estaría por acá. Ahí está, 40.5 centímetros. Llegaría hasta acá. Y hasta acá llega nuestro vector B, con su módulo de 810 unidades.
Ya tengo los dos vectores. Quiero el vector A menos B. Pues como acabamos de ver en lo que dijimos hace rato, el vector A menos B es el vector que va del extremo del vector sustrayendo, que es B, al extremo del vector minuendo, o del minuendo, que es el vector A. Si me pidieran al revés, si me pidieran B menos A, pues sería de A hacia B. Entonces rápidamente hacemos nuestro trazo del vector diferencia. Lo voy a marcar con rojo y sería este. Ese sería nuestro vector de diferencia equivalente a A menos B. ¿Qué características tiene? Pues para conocer sus características necesitamos conocer su módulo, necesitamos conocer su dirección. Entonces, para conocer su dirección, pues necesitamos nuestra referencia para medir el ángulo, nuestro eje polar, que lo plazaría aquí en el origen de nuestro vector D. Entonces, con una recta horizontal, trazo una recta horizontal, sería esto, para poder medir mi ángulo. Entonces, este es nuestro eje polar, y la dirección del vector B es este ángulo, que va a ser, como podemos ver, un ángulo negativo. Y entonces, tenemos que ese ángulo tendría un valor de acuerdo a esto, 10 grados. Entonces, 10 grados negativo. Entonces, vamos a poner nuestro vector diferencia, que tiene un módulo que por el momento no conocemos, pero tiene una dirección de menos 10 grados. Ya tenemos un dato. Nos falta el módulo. Pues ya sabemos que en estos casos medimos la longitud del vector y con la escala convertimos 2 centímetros a unidades. Entonces, tenemos que mide 57 centímetros, que serían 570, 1140 unidades. 1140 unidades. Y ya está. Ya está. Ese es el vector diferencia y así obtenemos sus características. Bien, eso es todo en este tema. Lo vamos a seguir ocupando, lo vamos a seguir viendo. Seguimos con el álgebra vectorial. Espero que te sea de utilidad, que te guste el video, que te guste este trabajo. Te invitamos, como siempre, a suscribirte a este canal, y si te gusta, si te es de utilidad, a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.